Ah, listo, perfecto. Gracias. Entonces, hoy vamos a hacer el Absolving de DDP. Les voy a compartir la pantalla. Es un segundito. Listo. Entonces me avisan por favor si pueden ver. Creo que ahí pueden ver todo bien. Listo. Gracias, Diego. Entonces, bueno, digamos que los problemas de acá estaban bastante difíciles. Eran bastante retadores. Pero estos serán más o menos clásicos. Entonces no sé si quieren que iniciemos por los difíciles, que son más o menos aquí es Delhi, o si necesita alguno que explique alguno de estos de Adcoder. Digamos que alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver ahora. Hola Juli. Oli, oli. Bueno, pues voy a explicar uno que voy a buscar, a ver cuál era. Si me dan un poquito de tiempo, que un amigo quería que explicara uno de P rangos. Entonces, no recuerdo cuál era el TP en rangos. Mm, Sushi, a ver. No. Stones. Sí. No sé si yo puse uno de en rangos. Este. mm, Listo, vale. Entonces iniciamos por el más fácil, el de Alternative Thinking. Entonces, ¿qué nos diste ese de Alternative Thinking? Entonces nos dan una cadena binaria, nos dicen que podemos sapear un substring. Recordemos que aquí un substring es como un segmento de la string, ¿sí? Entonces tenemos desde S1, S2, luego tenemos algo. Esta sería una substring que sería desde SI, eh, SI más 1 hasta SI más K. Y luego vamos hasta S, hasta su tamaño, ¿no? Entonces tiene que ser contiguo, es lo que nos dicen que sea substring. Y lo que nos dicen de swapear es que si tenemos 0, lo pasamos a un 1. Y si tenemos un 1, lo pasamos a un 0. ¿Listo? Entonces, nos dicen que podemos hacer esa operación y dicen que cuál es el máximo alternative, digamos, la máxima subsecuencia alternante. Entonces, alternante es que sea 0, 1, 0, 1 y que sea subsecuencia es que yo pueda saltarme posiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, lo voy a hacer mejor con ABC. Entonces, A, B, C, D, E. Entonces, una subsecuencia de esto, AC o ACE, estoy quitando elementos intermedios, digamos, no contiguos, ¿no? Entonces nos dicen que cuál es la máxima subsecuencia alternante de nuestra string binaria. Sí podemos una substring antigua y swapear sus elementos. O sea, coger los ceros a unos y los... Entonces, veamos el ejemplo. Aquí nos dicen que tenemos esta cadena. Una manera de hacerlo, dos unos acá, poner dos unos acá y coger la subsecuencia que sería el 1, el 0, el 1, el 0 y el 1, ¿no? Entonces, esa es una posible respuesta. Hay varias posibles respuestas, ¿no? Y por ejemplo, en este ejemplo, voy a acercarlo un poquito más. En este ejemplo nos dicen que pues no hay que hacer cambios, no hay que sopear nada, porque ya de por sí como estás alternante, pues esta nos sirve. ¿Listo? Entonces, quiero saber si alguien leyó el ejercicio o si tienen ideas. Podemos dejar 2 minuticos también para que lo piensen.
Y si alguien tiene la solución, pues digamos que está bienvenido también a explicarlo, pues para ver soluciones de otros. Juan Martínez lo resolvió, ¿sí? ¿Quiere explicarlo? Ah, bueno, sí, esa es otra. Digamos, el problema se podía solucionar sin DP. Pero bueno, no, la idea es la idea es solucionarlo con DP. ¿Listo? Entonces, pues lo voy a explicar con DP. Digamos que voy a enseñar como un truquito que se utiliza muy seguido y es utilizar unas cosas que se llaman flags en las DPs, ¿vale? Y esas flags, digamos que nosotros lo podríamos entender como semáforos, como que si está en cero, hago algo, y si está en uno, hago otra cosa, y si está en dos, hago otra cosa, y si está en tres, hago otra cosa. Lo que ocurre es que en general estos flags tienen una dimensión pequeña, ¿sí? Lo más frecuente es encontrar que uno utilice cero o uno. Entonces, si está prendido el flag, hago una cosa, si no está prendido el flag, hago otra cosa. Y eso lo vamos a utilizar para resolver ese problema. Te recordemos que cuando nosotros estamos trabajando con programación dinámica, a lo que nosotros nos importa realmente al final es poder construir una función recursiva que haga como una abstracción de la situación, ¿cierto? De manera que nosotros podemos todas las posibles respuestas y nos quedemos con la que más nos sirve, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esta de P, lo que nosotros vamos a utilizar es, vamos a llamarlo función f. Vamos a llevar el índice i, o sea, en qué posición vamos. Vamos a llevar una flag, ¿sí? Vamos a llamar f. Y vamos a ir armando la subsecuencia. Pero la subsecuencia no la vamos a armar tan directamente. Simplemente nosotros vamos a decir si el último elemento que pusimos en nuestra subsecuencia fue un cero o fue un uno, ¿sí? Entonces, me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 1, 1, 0, 0. Entonces, una subsecuencia posible es esta, coger este uno y coger este cero. Entonces, algo que yo le voy a decir a la EP es que en el momento en que nosotros estemos en esta posición y deseemos que este uno haga parte de la subsecuencia, pues vamos a aprender esta siguiente flag, la vamos a llamar J, por ejemplo, que nos va a decir que el último elemento que pusimos en la subsecuencia fue un uno. Y lo que nos quiere decir es que a futuro sí o sí tenemos que poner un cero, ¿sí? O sea, tenemos que poner el opuesto que está acá, ¿sí? Y pues la transición va a ser la siguiente. Borremos esto. Entonces, una opción de esto, si mal no estoy, va a ser max. Max de las siguientes opciones. Una opción es, por ejemplo, no tomar el elemento. Y eso es algo que siempre se puede hacer, ¿sí? Yo puedo construir una subsecuencia vacía. Entonces, es que yo voy pasando por los elementos, pero nunca tomo ningún objeto. ¿Eso qué sería? Eso sería llamar a f de i más uno y dejar todo tal cual está quieto, ¿sí? Esto me está diciendo, no agrego ese sub i a la subsecuencia, ¿sí? A la subsecuencia, ¿vale? Otra opción es agregar el elemento a la subsecuencia, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que revisar qué fue lo último que pusimos. Entonces, si lo último que pusimos fue un uno, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer i más uno. Voy a mantener este f, ya les explico bien cómo vamos a utilizar ese f. Y si el anterior fue un uno, entonces acá, borremos esta cosa y lo agrego acá. Y S de I es igual a un cero.
quiere decir que lo puedo agregar a nuestra subsecuencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llamar a f de i más 1, f, y aquí nosotros vamos a decir, estamos poniendo un cero en la subsecuencia, ese va a ser el último elemento que hemos agregado, ¿sí? Y el siguiente caso en el que podemos agregar un elemento a la subsecuencia es diciendo que el último elemento que pusimos fue un cero, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Es un cero y que si ese de i es igual a uno, también lo podemos agregar a la subsecuencia. En estos casos, como estoy agregando elementos a nuestra subsecuencia, estamos diciendo que estamos agregando un elemento a él, ¿sí? Porque nosotros queremos al final encontrar la subsecuencia de mayor tamaño tal que sea alternante, ¿sí? Pero entonces nos falta un detalle del problema, y para eso es el que vamos a utilizar este f. Este f va a ser igual a 0, a 1 o a 2. Y este f nos va a servir es para saber si nosotros estamos dentro o fuera de un subsegmento al que le estamos haciendo swap, ¿sí? Entonces el problema nos dice que si tenemos una string binaria, la que sea, vamos a coger un subsegmento, ¿cierto? Y lo vamos a swapear todo. Entonces, por ejemplo, aquí quedaría 0, 1, 1, 0, 0. ¿Listo? Y nos dice ahora, digamos, cuál es la máxima subsecuencia alternante, dado que swapeamos aquí un subsegmento que nos puede ayudar a mejorar la respuesta, ¿cierto? Pero si uno se fija, ¿cuántos posibles subsegmentos hay para esta string? Y la manera de contar eso es, por ejemplo, primero los de tamaño 1, ¿no? Entonces hay n de tamaño 1, ¿cierto? O sea, este es un subsegmento, este es otro subsegmento, este es otro subsegmento. Luego cogemos los subsegmentos de tamaño 2, ¿cierto? Que sería coger estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. O sea, para esos hay n menos 2. O sea que para los de tamaño 3 hay n menos 3. Esta suma es la misma que desde 1 hasta, hasta n, ¿no? Y esta es pues la formulita de Gauss, que es n por n menos 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces hay demasiados subsegmentos. O sea que yo no puedo probar por cada subsegmento y swapearlos y ver la solución, sino que yo necesito algo que pues que me reduzca ese problema. Y para eso es que utilizamos el flag. Resulta que para una posición i, a mí no me importa dónde comenzó el subsegmento que estoy swapeando. A mí no me importa. A mí solamente me importa si estoy dentro del subsegmento, ¿cierto? Porque si estoy dentro del subsegmento, ¿qué va a ocurrir? Pues que ese i ya no sería ceros, por ejemplo, sino que ese i pasaría a ser 1. Y que este no sería 1, sino que este sería un 0. Y el detallito es que solamente nos dicen que puedo swapear un subsegmento. Entonces, este flag que vamos a tener acá nos va a permitir saber si estamos en esta parte, ¿cierto? Que sería 0. Si estamos dentro del subsegmento, que sería 1. Y si estamos después de que lo cerramos, que lo llamaremos 2. Y si es 2, nosotros no podemos abrir ese subsegmento, ¿cierto? O sea que esto nos agrega otras posibles transiciones. Entonces vamos a ahorrar esta solución y nosotros vamos a decir lo siguiente. Hay tres casos. Si f es igual a 0, quiere decir que no hemos abierto un subsegmento, ¿cierto? Bajemos acá. Si f es igual a 1, quiere decir que estamos dentro del subsegmento. Y si f es igual a 2, quiere decir que ya estuvimos en un subsegmento y lo cerramos, ¿cierto? Y por cada caso vamos a hacer cosas distintas. Si nosotros no hemos abierto un subsegmento, quiere decir que no estamos swapeando sus elementos. Entonces vamos a utilizar las mismas transiciones que pusimos ahorita, ¿cierto? Si j es igual a 1 y vamos a poner aquí a control z, and s de i es igual a 0,
Entonces podemos llamar la función recursiva con i más 1, f lo mantenemos, ponemos un 0 y más 1, ¿cierto? La otra transición era pues lo mismo pero opuesto, df de i más 1, df de 0, perdón, de 1 más 1. Pero ahora, como nosotros estamos en una parte en la que no hemos abierto subsegmentos, nosotros podemos decidir abrir uno. Y abrirlo es decir, como vamos a hacer lo siguiente. Y es que f de más 1, cambiamos este a 1, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer ambas opciones, ¿sí? O sea, podemos volver a poner estas dos opciones. Como de cuál fue el último que puse y si estoy agregando ese elemento, ¿no? Entonces, digamos, estos son como dos ifs acá que ustedes pueden agregar, pero pues depende mucho de la implementación. Y cuando yo pongo este en 1, quiere decir que en el siguiente llamado recursivo nosotros vamos a estar en este caso. Y en este caso, los ifs van a cambiar. No sé si aquí se pueda recortar. Bueno, no recuerdo. Entonces, estos dos ifs que tenemos acá van a ser los mismos, pero cambiados. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos swapeando. Pero no los vamos a swapear directamente, sino vamos a fingir que los estamos swapeando, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos algo de la siguiente forma. Si j es igual a 1, quiere decir que el último elemento que puse en la subsecuencia fue un 1. Y decimos si s de i es también igual a 1. ¿Por qué? Porque como este s de i ahora está dentro de un subsegmento swapeado, quiere decir que este 1 es un 0, pero no lo vamos a cambiar directamente, sino solamente necesitamos saber que sea un 1. Porque si es un 1, entonces es un 0. Y hacemos esta misma transición de i más 1 con 1. Y ahora pusimos fue un 0, ¿cierto? Más 1. Y lo mismo hacemos acá. Si j es igual a un 0 y s de i es también igual a un 0, quiere decir que este 0 es un 1. Y si lo estoy poniendo es porque estoy agregando ahora un 1 a la subsecuencia. ¿Listo? Y aparte de estas dos posibles decisiones que nosotros podemos tomar, nosotros podemos decidir cerrar el subsegmento, ¿cierto? Y esa opción lo que pues, se traduce en hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Solo que en vez de poner un 1, ahora ponemos a un 2. Y nosotros podemos decidir pues, cerrar el subsegmento, ¿cierto? Y bueno, digamos que creo que la EP funciona con solamente poner el último elemento que pusimos. Entonces aquí sería el último elemento fue J. Entonces aquí también podemos dejar el J. Y este if acá nos está diciendo ahora es que estamos después de un subsegmento que ya cerramos. Y esto nos sirve es para que nosotros no podamos swapear más subsegmentos hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, este if va a ser exactamente igual a estos dos, porque ahora esos elementos ya no están swapeados. Los unos son unos y los ceros son ceros. Pero ya no hay más transiciones como esta. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya no podemos ni abrir ni cerrar subsegmentos, porque solamente se nos permite hacer esta operación una vez. ¿Listo? Entonces, escoger estos dos ifs, pongámoslos acá, df de i más 1, 1, 0, más 1, y f i más 1, perdón, esto es un 2, esto es un 2, 1 más 1. No sé si les quedó claro la idea del problema. Y es que en general yo estoy utilizando este if para simular que estoy swapeando un segmento. Pero yo ya no estoy iterando por los n cuadrados, o sea, esto se aproxima a n cuadrado, ¿cierto? Yo ya no estoy iterando por ellos,
porque a mí solamente me importa la información en I. O sea, entonces, más o menos, entonces, ¿cuál sería la complejidad de la de P entonces? I va desde cero hasta n, ¿no? El flag va desde cero hasta 2. Y el elemento anterior que puse en la subsecuencia va desde cero hasta 1. O sea que esto es n por 3 por 2. O sea, esto es n por 6. Entonces la complejidad de la de P se ve acotada por esto. Entonces aquí, digamos que entre comillas, si en algún momento sí estamos pasando por los n cuadrado subsegmentos posibles que puedo swapear, pero como para una posición i solamente me importa si estoy antes, dentro o fuera, entonces como que eso se resume solamente en el estado del elemento de esa posición, en el estado de esa posición, en el que vamos guardando la información y ya, nos queda en esta complejidad, ¿sí? Que es muy rápido. Entonces voy a ver si les puedo mostrar el código. Perdón. Eh, listo. Entonces acá obviamente hay que revisar detallitos. Esos detallitos ustedes los pueden revisar ya en papel cuando estén solucionando el problema y es como que el primer elemento no tuvo, o sea, el primer elemento que ustedes agreguen en una subsecuencia no tuvo como un elemento previo. Entonces, como que uno tiene que simular cuál pudo haber sido el elemento previo, que pudo haber sido un uno un cero o un uno. Lo mismo como que si ustedes quieren iniciar con el primer elemento, con el subsegmento ya abierto, también tiene que tener esos casos en cuenta, ¿sí? Pero esos son casitos que ya uno revisa como en papel, ¿no? Entonces aquí nos dicen, esta primera opción es cuando nosotros no agregamos nada a la subsecuencia y siempre podemos seguir avanzando, siempre, siempre. Si open es igual a 0, open a 2, quiere decir que no estamos en un subsegmento en el que se hayan swapeado los elementos. Entonces sus transiciones pues son las normales, ¿no? El cur, que fue el j que yo les dije, que fue el último elemento que se puso en la subsecuencia, si son distintos, o sea, si el anterior fue un 0 y si el anterior fue un 0 y el actual es un 1, o si el anterior fue un 1 y el actual es un 0, los podemos agregar a la subsecuencia y agregamos 1 a la subsecuencia que estamos construyendo. Y si solo si open es igual a 0, quiere decir que podemos agregar un subsegmento, ¿sí? Abrirlo. Entonces ahora vamos a comenzar a swapear. Vamos a comenzar a swapear los elementos desde la siguiente posición. Y por eso nosotros mandamos un 1 acá, ¿cierto? Y yo igual puedo siempre decidir como que si agrego o no ese elemento a la subsecuencia. O sea, si estoy agregando el elemento i, ¿no? El actual, el i. O puedo decir no agregarlo, pero igual abrir el subsegmento, ¿sí? Decirle el siguiente elemento como, oiga, usted ahora está en un subsegmento donde vamos a swapear sus valores. Entonces, si no es ni cero ni 2, quiere decir que estamos dentro de un subsegmento donde estamos swapeando sus valores. Entonces yo creo aquí como un auxiliar en donde yo digo, bueno, si este es un 1, entonces ahora es un 0 porque hago eh, esta es la operación XOR. Entonces recordemos que la operación de XOR es la siguiente. Si tenemos P, Q y P XOR Q, entonces este por lo general se conoce como cuando la mamá a uno le dice, no mentiras, ¿cómo es que se hace este? Por ejemplo, uno o está comiendo o está lavando la loza, pero como que uno no puede almorzar y lavar la loza al mismo tiempo, ¿cierto? O hace una cosa o hace la otra, pero no puede hacer ambas. Entonces, la operación de esto nos resulta en un cero, esto nos resulta en un uno y en un cero. Entonces, si nos damos cuenta, esta operación SOR nos va a servir por estas dos cositas y es, si el elemento es un cero, entonces lo estamos swapeando a un uno, y si el elemento es un uno, entonces lo estamos swapeando a un cero, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo aquí en el código. Entonces, si es un cero,
Entonces 0 XOR 1 nos va a dar 1. Y si es un 1, 1 XOR 1 nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces ahí estamos como swapeando. Y yo hago exactamente el mismo if, como de que si son distintos, lo hago acá y pues mando la recursión de que pues agregue elemento y voy a mantener el segmento abierto. Pero yo también puedo decidir, em, no, ya, sí, sí, sí. Lo agrego a la subsecuencia, pero ahora le estoy diciendo a los siguientes elementos que lo vamos a cerrar. Entonces cuando ya lo cerramos, pues volvemos a esta parte del código, que es que cada elemento pues ya no está swapeado, sino es el mismo valor. Y este else, bueno, este else tal vez sobra. Si es que esto lo codí hace mucho tiempo, 2019. Entonces ahí era principiante y tal vez hay código que puede sobrar. De hecho, creo que hay códigos más limpios que este. ¿Listo? Entonces ahora pasemos al siguiente problema. No sé si tienen dudas sobre este problema. Pueden escribirlo ahí en los comentarios o algo. Si no tienen dudas, podemos pasar al siguiente problema. Entonces cerremos todo esto y pasemos al de César. ¿Qué me dice el de César? Que sé si no. Ok. Entonces, si quieren, damos 2 minuticos para que piensen en el problema. Aquí les dejo el enunciado para que lo puedan leer. O si alguien tiene la solución, también la puede explicar. Es libre de explicarla. Eh, recuerden siempre que DP es como abstraer algo de la vida real. Entonces es como abstraer algo y ir tomando decisiones. ¿Listo? Entonces, ahí 2 minuticos para que lo vayan pensando. Listo, ¿quién tiene una idea?
del problema. No importa si está bien o mal, pero como quien sospecha cómo podríamos simular la situación. No, bueno, bueno, claro. ¿Cómo? Sí, claro, hágale. En el contest, ¿sí? ¿Es este? Sí, ok, ok, ok. O sea, bueno, al inicio, para que los demás entiendan, entonces aquí Juan Martínez dice, hay N1 soldados de pie y N2 soldados en caballo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene acá, ¿no? Y va a decir como si quiere poner, eh, agrega uno y resta uno, ¿sí? Entonces, siga explicando. Sí, 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 sí. Sí, súper, súper, súper. Sí, creo que esa es la más, de pronto hay una más cortica, pero no debe ser por mucho. Entonces, sí, entonces si se dan cuenta, un detallito que está haciendo Juan Martínez es que, claro, o sea, él como que se imagina que están las n más un posiciones
O sea, él como que se imagina un arreglo, por ejemplo, de n más un, de n1 más n dos posiciones, ¿cierto? Y él dice, en esta posición puedo poner un caballo o una persona, ¿no? O una persona. En cada posición puede poner un caballo o una persona, ¿cierto? Y entonces cada que pone un caballo, ¿cierto? Cada que pone bueno, da igual, digamos que C1 es el caballo. Entonces cada que pone un caballo quiere decir que ya quitó un caballo del budget de caballos que tenía, entonces por eso resta uno. Pero entonces dice H1 más uno, le está agregando un caballo, o sea, a mí no me importa que él lleva aquí atrás, sino está diciendo en la posición I, va a poner un caballo, y él quiere mirar si de lo que lleva más esto, ¿cierto? No se pase de K1, no se pase de K1 consecutivos. Pero como él está poniendo un caballo aquí, quiere decir que sí o sí van cero personas a pie consecutivas, cero. Entonces por eso es que él pone el cero acá. Y de manera análoga es que él pone el cero acá y aquí le va sumando. Entonces así como que va mirando cuántas consecutivas lleva. Tal vez se pueda reducir la memoria. Digamos, si las cotas no fueran tan pequeñas, sino un poquito más altas, tipo no fuera 100 sino 1000 cosas así, sí creo. Uno lo podría optimizar pensándolo de la siguiente manera. Uno puede llevar una DP de la posición, creo que sí o sí tendría que llevarse. Ah, ya. Llévase uno, llévase uno, los consecutivos. Entonces llamémosle K consecutivos. Y si es caballo o persona, ¿sí? Con un flag. Entonces a Juan Martínez le dio 10 a las 6, pero este I sería N1 más N2. O sea que esto a lo más es 200. O sea que es 200 por la cantidad de caballos que tengo, que es 100. Ah, no, igual da 10 a las 6. Ah, no, pero los consecutivos es 10 por 2. Los consecutivos van hasta 10. Listo. O sea que esto me está dando 4 por 10 a la 5. Sí, se me acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque, eh, sí, claro, ahí me bajé la mitad de memoria. Pues no es mucho, pero pues aguanta. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que miren que yo tengo que poner todos. O sea, yo tengo que poner todos los caballos y todas las personas. Entonces, a mí, o sea, no es necesario llevar C1 y C2, porque es que yo sé que, digamos, llamemos N igual a N1 más N2. Entonces yo sé que si yo llevo C1, o sea, C1 es como los que me quedan, ¿no? Entonces yo sé que al final, si yo utilicé C1 personas, o sea, cuando I sea igual bueno, cuando llegué como al final de la posición, o sea, yo voy poniendo personas y caballos, personas y caballos, personas, personas, luego caballos, 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 personas, caballos, personas. Entonces cuando llegue a esta posición de que yo ya puse todos los que tuve que haber puesto, entonces yo tengo como, sí, yo los tuve que haber puesto todos. Creo que ni siquiera tengo que llevarse uno, porque como los tengo que poner todos, a mí no me... Ah, no, sí. Sí, 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 mentira, sí, 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 sí tengo que llevarse uno. Ya, ya, ya. Perdonen ahí la confusión. Yo no necesito llevarse dos por la siguiente razón. Si yo estoy agregando, por ejemplo, C1 son caballos y C2 son personas, yo puedo despejar C2. ¿Por qué? Porque si yo voy en la posición I, quiere decir que yo he puesto I personas. Y personas, yo no sé si son caballos o personas de pie, pero he puesto I elementos, ¿cierto? Y de esos I elementos he puesto según caballos, por ejemplo, ¿sí? Lo que quiere decir que I menos C1 es igual a C2.
esta es la cantidad de personas a pie que he puesto, ¿sí? Entonces yo puedo, o sea, ese es un truco importante, se utiliza en muchas DPs, es que, claro, si las cotas fueran un poquito altas, digamos que C1 fuera así 1000 o cosas así, de pronto ya se nos pasa de memoria, entonces toca despejar un parámetro de nuestra función recursiva. Entonces, si yo estoy poniendo, por ejemplo, personas a pie, entonces este flag que le puse un 2 acá, vamos a ponerle flag de una f de flag, 0 si estoy poniendo caballos y uno si estoy poniendo personas de pie, ¿cierto? Entonces, si el flag está prendido, quiere decir que yo estoy agregando personas de pie, ¿cierto? Yo estoy agregando a personas de pie aquí al arreglo. Y entonces lo que yo tengo que verificar, ¿cierto? Es que cuando yo haga aquí C2 más uno, ¿cierto? Esto no se me pase de N2, ¿cierto? Porque lo despejé, entonces como ahora lo despejé, ahora tengo la información. Y si yo voy a intentar poner una persona de pie, entonces quiere decir que es ese 2 más uno, pues no se pase de N2. En caso contrario, si el flag está en cero, lo que nosotros vamos a verificar es que ese uno más uno no se pase de N1. ¿Listo? E independientemente cuál sea el flag, yo siempre tengo que verificar que que K más uno sea menor o igual a ver, ¿cómo es que nos dicen el problema? O sea, nos dan un K1 y un K2. Entonces, bueno, no independientemente, sino, si el flag está prendido, tiene que pasar que K más uno sea menor o igual a K1 y que K más uno sea menor o igual a 2 para el otro caso, ¿sí? Entonces todo lo podemos controlar con este flag. Si estoy poniendo caballos o personas. ¿Listo? Y pues sí, esto me da 10 a la 6. Sí, 4 5 6. Entonces siempre estoy bajando bastante en memoria, ¿no? 200 por 100 por 10. Sí, pensé que me iba a bajar más, pero sí, sí, sí. Sí, claro, porque si una ADP, por ejemplo, la complejidad nos da 10 a la 8, pues haciendo estas observaciones la podemos bajar hasta 4 por 10 a la 7, ¿sí? Y esto ya nos entra, y esto no nos entra. Entonces está como súper bueno también pensar cositas más óptimas. ¿Listo? Yo no sé si la codié como hizo Juan Martínez o permítanme reviso y les muestro el código. A ver si la codié así o como Juan Martínez. De hecho, yo la hice mucho más corta. Uy, yo solamente llevo... No, increíble. Ah, bueno, es que yo agregué un for acá. Vale, como el límite de personas, o sea, ya, listo. Entonces, pero es la misma complejidad que les puse acá, porque estoy haciendo un for acá. Y este for cambia dependiendo si yo voy a poner personas o caballos, ¿sí? Entonces, si voy a poner personas de pie, digo caballos o personas de pie. ¿Listo? Y ese va a ser nuestro L, o sea, como que yo le llamo límite. Ese va a ser nuestro límite y yo digo como de esta posición en la que estoy hasta adelante, ¿cierto? Voy a poner caballos o personas, ¿sí? Entonces, algo que yo estoy haciendo es como que si estoy en esta posición y me voy a mover a la posición J, con ese for yo estoy diciendo como aquí solamente me voy a poner caballos acá, caballos. O personas de pie, personas, ¿sí? Pero es lo mismo. De hecho, es interesante. Creo que hay muchas maneras en que se puede codear y sale una complejidad un poquito más rápida. ¿Listo?
Finalmente lo que nos dicen ahí es que cuente la cantidad de formas válidas en que yo puedo poner los caballos y las personas. Entonces ahí toca utilizar aritmética modular. Ahí toca utilizar aritmética modular para ir sumando eso, porque nos dicen como que de la respuesta, aquí, de la respuesta con este módulo. Entonces, eso no es nada raro, simplemente escoger y meterle módulo a todas las sumas, porque el módulo es distributivo con respecto a la suma. O sea, si yo tengo A más B módulo módulo, entonces esto es igual a A módulo módulo más B módulo módulo. ¿Y esto porque se hace y porque los problemas frecuentemente ponen este módulo? Es porque, ¿qué pasa si este número es muy grande y este número es muy grande y digamos, hacen overflow? Porque como estamos contando, digamos, siempre en conteo las cuentas pueden salir muy grandes, tipo n factorial ya se nos desborda como es desde 15, o sea, para 15 factorial como que ya se está desbordando, algo así. Entonces, en problemas de conteo, nosotros necesitamos sacar módulo, pues para como, entre comillas, hashear la respuesta, como que es un módulo lo suficientemente grande para que las respuestas no se repitan tanto y cada problema tenga como una respuesta única, por decirlo así, ¿sí? Pero entonces, claro, como la suma de estos dos elementos en una computadora se puede desbordar de la memoria, entonces tenemos que sacarle módulo y luego tenemos que volverle a sacar módulo para que ahora sí me quepa dentro de memoria, ¿sí? O sea, nosotros utilizamos un módulo pequeño, bueno, o sea, grande pero pequeño al mismo tiempo para que no se desborde, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es 10 a la 8. Todo se puede manejar en int. Yo aquí utilicé long long porque lo mismo, era en el 2019 y uno se asusta y uno cree que se va a desbordar en memoria, pero no. Todo se puede manejar en int. O sea, si yo cambio todo esto en int, igual debería pasar. ¿Listo? No sé si tienen dudas sobre este ejercicio, dudas, preguntas o alguna solución alternativa. A mí me gustaría como ver más a detalle lo de P, ahí cómo se va guardando como el resultado para optimizar esta recursión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues es que yo entendía que la de P pues uno va guardando como los estados de la recursión para después ya no, como no volver a calcularlos, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, ahí me gustaría ver más a detalle ahí cómo se van, como en qué puntos uno los va dejando de calcular y eso. bueno, digamos que esta es un poquito difícil porque es que esta es, son de tres dimensiones, ¿no? O sea, tres dimensiones es difícil, pero a ver si hay una que fuese de dos dimensiones. Eh, no recuerdo. Ah, bueno, por ejemplo, voy a explicar cómo se hace la common subsequence. ¿Listo? Voy a explicar cómo se hace la common subsequence. Este problema es difícil, digamos, este es el common subsequence, pero toca optimizarlo. ¿Y por qué le quiero que sea una DP de dos dimensiones? Porque es más fácil visualizarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el combo subsequence, entonces, acá. Entonces, el combo subsequence de dos strings, S y T, por ejemplo, aquí A, B, C, D y E, ¿sí? Y digamos que aquí tenemos T. Y T va a ser igual a F, G, C, H, E. Entonces, el combo subsequence es, bueno, una subsecuencia, ¿cierto? Una subsecuencia son como, escojo posiciones que no necesariamente tienen que ser contiguas. Sí, por ejemplo, esta es una subsecuencia, ¿no? ACD. Otra subsecuencia es ABC, por ejemplo, pueden estar contiguas también. AE, ¿sí? Entonces, es como que yo quito elementos intermediarios. Y la longest common subsequence es como la subsecuencia más larga que está en ambas. Sí, que está en ambas. Entonces, aquí debería ser A, luego C y luego E. ¿Listo? Y esa es la más larga. Resulta que este problema se resuelve también con DP. ¿Listo? Y es la siguiente. Em,
Bueno, ¿cuál creen ustedes? Digamos, esta no es muy difícil de deducirla, pero ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los posibles parámetros para nuestra función? Exacto. Bueno, esta función recursiva solamente consta de dos parámetros y es la siguiente, y es, el i me va a representar que yo voy en la posición i de la string s, o sea, por aquí va i, por ejemplo, y j me va a representar la posición en la que voy en la string j. Resulta que aquí uno no puede decidir como, sí, o sea, cómo voy macheando, ¿no? O sea, digamos que eso se le llama machear y es como que las emparejo, ¿no? Entonces, yo cómo voy macheando, o muevo i primero, o muevo j primero, o muevo las dos al mismo tiempo, como que uno dice, no hay una decisión gris, como que me diga, no, siempre es mejor mover la I, o otra decisión gris que me diga, no, es mejor mover la J, o no hay una decisión gris que me diga, no, mueva las dos al mismo tiempo. Entonces, la abstracción de este problema en la vida real es como utilizar estos dos índices y probar todas las posibles decisiones. Entonces, una decisión, entonces yo saco aquí, ¿no? Max de longest como subsequence es, yo puedo mover la i, entonces una posible opción es mover i más uno, pero no estoy macheando caracteres, entonces no agrego nada. Otra posible opción es no muevo i, pero muevo j. Aquí u más uno. Pero hay otra opción y es mover las dos. Y en particular nosotros vamos a mover las dos si ocurre lo siguiente. Uno dice, si S en la posición I es igual a T en la posición J, es como que los voy a machear, entonces ambos los aumento, porque es como, por ejemplo, entonces aquí estamos en la posición uno y aquí estamos en la posición cero. Entonces ambas son iguales. Entonces las macheo, o sea, las coloreo, las rayo, lo que sea, y ambas las muevo una posición adelante, ¿cierto? Ambas las muevo una posición adelante. Entonces aquí i más uno y aquí j más uno, ¿sí? Entonces hago esto. Y agrego uno porque estoy diciendo, en la subsecuencia imaginaria que yo estoy construyendo, estoy agregando la a. ¿Listo? Entonces, este ejemplo, pues nos sirve para visualizar lo que me está diciendo Diego. Y es yo voy a crear esta tablita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que 6. Y esta también, ¿no? Ay, listo. Ay, todavía me falta una línea. Bueno, a ver, acerquémoslo un poquito más. A ver si se puede recortar esto en seleccionador o algo así. Ay. Bueno, pongamos aquí las strings abajito para poderlas trabajar. Entonces, B, C, D, E y tenemos A, F, G, C, H, E. Listo. Entonces, lo que uno hace con una ADP es que uno siempre inicializa todo en menos uno, ¿no? Entonces imaginemos que todo esto son menos unos. Y yo primero muevo i más uno. La función recursiva dice que estamos en i más uno
Y si se dan cuenta, yo siempre como que en el main llamo como de 00. Entonces, esta va a ser esto va a ser I, ¿cierto? Y esto va a ser J. Entonces, lo que va a ocurrir es que, bueno, los casos base de la recursiva es como si I es igual a N, que sería el tamaño de T. Entonces, por lo general, pero en este caso, pues ambas son del mismo tamaño. Entonces, si I es igual a N, retornamos 0, o si J es igual a M, retornamos 0, ¿listo? Entonces, nosotros en la recursiva siempre estamos moviendo primero I. Entonces, nosotros movemos I hasta llegar a este punto y retornamos 0. Luego nos devolvemos en la recursiva cuando I es 5 y movemos J. Y movemos J hasta el final y luego 0. ¿Listo? Porque siempre está... Ah, bueno, mentira. Bueno, esto va a ser un poquito largo, pero ok. Entonces nosotros movemos J más 1, pero cuando movemos J más 1, entonces estamos... un segundito. Listo. Perdón. Entonces estamos aquí en I igual a 5 y J igual a 0, ¿no? Entonces llamamos a J más 1. Entonces ahora estamos en I igual a 5, J igual a 1. Y en esta función y en esta posición de la ADP volvemos a llamar a I más 1. Entonces en I más 1 entonces pasamos otra vez aquí a 0. Entonces nosotros nos vamos a ir moviendo así como que. Voy a ponerlo así, bueno. Nosotros primero nos estábamos moviendo así, como pan. Llegamos hasta acá, nos devolvimos, luego hicimos J más 1. En este volvimos a hacer I más 1. Luego nos devolvemos porque otra vez es el caso base. Y bueno, y lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a hacer esto. Nos devolvemos, vamos, nos devolvemos. Pero si se dan cuenta, como si solamente estoy moviendo I más 1 y J más 1, entonces todo esto me va a estar quedando en 0. ¿Listo? Entonces todo esto me está quedando en 0, 0, 0, 0 y 0. Pero en esta última posición, cuando nosotros ya hicimos J más 1 y más 1, eh, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces estamos en I más, entonces estamos en I5 y J5, ¿no? Que es esta posición. Como ambas son iguales, miren, como ambas son iguales, acá, ambas son iguales, nosotros llamamos esta, ¿sí? Y nosotros saltamos a I más 1, J más 1, que sería otra vez aquí a 6, 6, pero esto me retorna un 0. Entonces, esto me retorna un 0. Sí, eso me retorna un 0 más 1. Entonces, aquí vamos a tener un 1. ¿Listo? Eh, Entonces, este 1 se va a mantener. Denme un segundo. Pues yo aquí tengo las strings. 0, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, este 1, como creo que este 1 se va a repartir en todo esto. Bueno, pues simular toda la string es difícil, pero em, a ver si puedo hacer que se vea algo chévere. Entonces, cuando las Cs, entonces entre 3. Entonces va a llegar un momento en que nosotros, por ejemplo, estemos en esta posición y nosotros hagamos lo siguiente. El máximo entre hacer I más 1, que sería movernos acá, J más 1, movernos acá, o si son iguales, que es lo que va a pasar, ¿cierto? Cuando I y J estén ambos en 3, va a pasar que sean iguales. Hacemos I más 1, J más 1, que lo que quiere decir es que vamos a saltar a esta posición. Y lo que me retorne de acá, más 1. Va a pasar que más o menos todas estas posiciones, como acá hay un 1,
Entonces, como que, por ejemplo, esta posición va a decir el máximo de estos tres, uno. 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 Y así va a ocurrir por acá, cero, 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 cero. Entonces, esto va a tener aquí, por ejemplo, digamos, un uno, uno, uno. Entonces, él va a decir, ah, tomemos esta posición, que hay un uno, ¿cierto? Que fue la información que nosotros habíamos guardado acá. Y sumémosle uno, porque ahora estamos con las Cs, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar un 2 en la tabla. Y lo mismo va a pasar por aquí, o sea, estos se van a guardar como 2, yo no sé qué, y se vuelven a machear con A. Entonces cuando estamos I en la posición cero y A en la posición uno, o sea, acá, tuvo que haber pasado, entonces pueden pasar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puede que haya una posición aquí que diga que sea uno, 2, uno, ¿no? O sea, todo esto se llenó. O sea, haciendo el mismo procedimiento que estamos haciendo, todo esto se llenó con valores. Todo esto se llenó con valores. Y cuando estemos en esta posición, entonces él va a decir, ok, el máximo entre hacer i más uno, el máximo es hacer entre j más uno y el máximo entre mover los dos. O sea que en la tablita lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo de acá. O nos movemos a esta más uno, o nos movemos a esta más uno, o nos movemos a esta en que ambos le hacemos más uno. Pero entonces, ¿cuál es el máximo de hacer esto? Digamos que aquí hay un más cero. Entonces yo estoy haciendo aquí cero más uno, uno. Cero más uno, uno. Pero esta me está diciendo que acá ya hay un 2 más uno, 3. Entonces como esta es máxima, entonces aquí va a guardar un 3. Y esto se va a guardar aquí como un 3, digamos. Digamos que aquí se guarda como un uno. Entonces al final en la de P, en la posición cero cero, vamos a encontrar que el tamaño máximo de la subsecuencia es un 3. ¿Se dan cuenta? Creo que hay una página, eh, busquémosla a ver, mm, que les va simulando la de P y les muestra la tablita. De hecho, podemos aquí A, A, B, C, D. A, A, B, C, D, E. Y esta es A, F, G, C, H, E. Ah, genial. Bueno. Bueno, esta es distinta. Esta va de adelante para atrás. ¿Sí? Entonces ahí les va diciendo es cómo va comparando. No sé si se puede pausar. Espere. Creo que a velocidad, vea. Play. Entonces va más lento para que ustedes vayan diciendo cómo y les va coloreando esto. Entonces, digamos que esta de P se puede hacer de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿no? Eh, o sea, yo acá estoy haciendo I más uno, J más uno, o yo puedo iniciar desde el final. O sea, por ejemplo, llamar aquí f de n menos uno y n menos uno, ¿cierto? Y en vez de ir sumando, entonces hago es i menos uno, j menos uno o i menos uno, j menos uno, ¿no? Que es como que me devuelvo, ¿sí? Me devuelvo y voy llenando la tabla al revés, ¿sí? Que es lo que están haciendo ellos acá. Ellos aquí están haciendo menos uno y y menos uno. Entonces, en teoría, eso nos tiene que dar 3 en algún momento. Por ejemplo, ahí son 2, ¿vieron? Es aquí cuando... Ah, no me puedo devolver. Pinche vida. Ah, no, step back. Entonces, ahí está diciendo como C, C. Y está haciendo este llamado, ¿no? Como que si son iguales, entonces haga x menos uno, y menos uno. Entonces, x es esto, y es esto. Entonces, x menos uno, y menos uno accede a esta posición. Voy a acercarlo a ver para que vean más cerquita. Dice, ahí dice, es un 2, ¿no? Entonces, porque aquí había un más uno. Entonces sumo uno, entonces ahí se va.
2, 1. Pongámosle más velocidad. 2. Tiene que darme 3 hasta la E, ¿no? En el último paso. Entonces ahí es un 2, ahí es un 2, pero aquí es un 3, porque son iguales. De hecho, que hay una demostración, o sea, ustedes pueden dejar el código diciendo como yo puedo todas las posibles, todas las posibilidades, pero hay, no sé cuál es la demostración, pero hay una demostración de que uno puede poner este else. Yo puedo poner el else, o sea, como que si son iguales, sí o sí coja ese camino. Si son iguales, sí o sí coja ese camino, que ese camino va a ser óptimo. Entonces por eso ellos ponen un else acá, pero se puede quitar. Se puede quitar o se puede poner, pero da lo mismo. Al final la complejidad, el tamaño de la matriz, entonces es n cuadrado. Entonces ahí para que puedan visualizar, por ejemplo, más esta EP, pues pueden entrar a esta página o buscan lo que yo busqué, porque yo creo que ambas páginas, vea, ambas páginas muestran lo mismo. Estas DPs que son muy, muy, muy clásicas, ustedes van a encontrar videos también que las explican, porque son muy, muy, muy clásicas. ¿Listo? Lo único es que el ejercicio de este contest de la universidad necesita como unos detallitos. ¿Listo? Y esos detallitos pueden que les vuele un poquito la cabeza. Porque entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Qué fue lo que yo les dije? ¿Que cuál era la complejidad de esta EP? Es n cuadrado, exacto. Y ese problema literalmente les pide que hallen como la mayor subsecuencia, ¿sí? Pero si se dan cuenta, aquí el tamaño de cada string va hasta 10 a la 5. O sea que si yo hago la de pnaf, me va a dar que 10 a la 5 al cuadrado, pues esto me da 10 a la 10. Y esto definitivamente no entra ni en tiempo ni en memoria. Entonces, la primera observación que hay que hacer aquí que nos dice el problema, entonces se los explico, ¿no? Entonces, dicen que van a comparar el ADN de Diego y Manuel, ¿listo? Y van a ver qué tan parecidos son, o algo así, si son hermanos o no son hermanos. Y para eso tiene que pasar que el 99% de la string sea igual. O sea, el longest common subsequence tiene que ser al menos el 99% de la longitud total. Entonces, ¿cuál es el 99% de 10 a la 5? ¿Quién me puede decir cuál es el 99% de 10 a la 5? Es 99.000, perdón. Es 99.000. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la cantidad de caracteres que no hacen parte de la mayor subsecuencia, ¿cierto? Es 10 a la 5 menos 99.000. ¿Y cuánto es esto? Esto es 1000, ¿no? Sí, esto es 1000. O sea que a lo más pueden diferir en esto, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, si yo tuviera estas dos cadenas de caracteres, como lo que me dio es 3 y el tamaño total era 6, ¿cierto? Entonces, 3 no es el 99% de 6. Y la cantidad de caracteres en los que difirieron fueron 3, ¿sí? Que fue esta A, esta B, esta D, y porque me dio 4. 1, 2, 3, 4. Ah, el tamaño no es. Sí, el tamaño es. Estoy sumando mal. Ah, 2, 3, 4. Eh, Uy, sí, sí, me estoy enloqueciendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, no, la E no, perdón. Es la D.
la B y la A, ¿no? Y aquí sería la F, la G y la H. Entonces, la cantidad de caracteres en los que en los que estas dos strings no eran parecidas, fue de 3, ¿sí? Fue de 3. Entonces, eso quiere decir, esto básicamente lo que nos quiere decir es que si en algún punto de esa función recursiva el valor absoluto entre I y J es mayor a 1000, es que esa transición de la de P no me sirve. Porque quiere decir que ya difirieron en más de 1000 caracteres, lo que quiere decir que esa posición de la de P eh, no es válida, no es una posición válida. Entonces lo que va a ocurrir, en pocas palabras, es que van a haber posiciones de esta de P que, que yo no visito, ¿sí? Entonces digamos que es algo así, digamos como que, por ejemplo, 4 menos 0. Entonces, por ejemplo, esta posición yo no debería visitarla. Todas estas yo no debería visitarlas, más o menos como estas, lo mismo estas, así. O sea, van a haber posiciones que yo no debería visitar porque el valor absoluto de IJ me supera 1000. Lo que quiere decir que yo voy a visitar muchos menos estados que los n cuadrado, ¿sí? Pero igual, así sean pocos estados, yo necesito la tabla completa, porque igual necesito poder crear cada hilera, ¿no? Cada fila necesito poder crearla. Si no, pues no se puede. Entonces hay varias optimizaciones, varias formas de optimizar la DP, ¿no? Y hay varias cosas que uno tiene que optimizar. Uno, optimizar el tiempo, que ya lo estamos haciendo acá. Aquí estamos optimizando el tiempo, ¿cierto? Pero tengo que hacer una siguiente optimización y es en memoria. Resulta que esa optimización en memoria se llama dos columnas. Y se los voy a explicar con Fibonacci. Nosotros utilizábamos un arreglo de Fibonacci, ¿cierto? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ¿sí? Para poder ir creando la EP, ¿no? Entonces nosotros hacíamos como f de i es igual a f de i menos 1 más f de i menos 2. Pero si se dan cuenta, como yo siempre estoy accediendo a la posición siguiente o a las dos siguientes, yo no necesito la i-3. Yo puedo reutilizar esa memoria. Y literalmente yo puedo construir Fibonacci con tres variables. Yo no necesito un vector, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo cuando creaba Fibonacci, yo ya no necesito crear una DP de tamaño n, ¿cierto? Ya no lo necesito hacer, sino que ahora necesito tres variables. Y se los voy a mostrar. Así en código rápido. Entonces, nosotros en general lo que hacemos es indp de n. Nosotros queremos calcular el término y enésimo de Fibonacci. Digamos que n va hasta 10 a la 5. Y lo que nosotros hacíamos era cout de f de n. Y la función recursiva era así, ¿no? Si es igual a 0, retorno o igual a 1, retorno 1. Perdón. Sí, sí, sí. De PDI. Si ANS es diferente de menos 1 y ANS igual a FDI menos 1 más FDI menos 2. ¿Cierto? Yo aquí estoy utilizando ODN en memoria, pero yo solamente necesito utilizar tres variables.
y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a llamar int f de i, no, f de 1 va a ser igual a 0, por ejemplo. F de 2 va a ser igual a 1, ¿cierto? Los casos base, digamos, los casos bases que pusimos acá, estos dos. Y voy a llamar a f de i igual 0. Luego yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir desde, desde 2 hasta i menor igual a n. Y yo voy a decir que f de i va a ser igual a f de i menos 1 más f de i menos 2. Y una vez asigné f de i, ya no me sirve f de i menos 2, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer como un shift. ¿Listo? Yo voy a hacer un shift. Y yo voy a decir que f de 1 va a ser, entonces aquí, más gráfico. Entonces nosotros tenemos aquí f de 2, f de 1 y f de i. ¿Listo? Tenemos estos tres. Cuando voy a calcular el siguiente f, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el f de, que ya no me sirve f de 2, ¿no? Pero f de 2 pasa a ser f de 1, ¿no? Y f de 1 pasa a ser f de i. ¿Listo? Y ahora f de i me queda libre. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Hago como un pequeño shift. Entonces, f de 1 va a ser ahora f de i. Y f de 2 va a ser f de 1. Pero eso lo tengo que hacer antes. ¿Listo? Y entonces voy a hacer esto hasta 10. Y voy a ir imprimiendo esto. Entonces es 1, 3, 1, ¿no? 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Se dan cuenta? Como que yo solamente voy utilizando lo que necesito. Y eso se puede traducir en dos columnas. O sea, por ejemplo, entonces, eso lo pueden leer en el libro de Halim, si mal no estoy. Explican la técnica. Entonces yo pasé de tener O de n en memoria a tener O de 1 en memoria, porque solamente necesito tres variables. Pero por ejemplo, en esta de la longest common subsequence, yo solamente le puedo aplicar ese truco a una columna. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a utilizar es que me voy a borrar una columna en memoria y yo tengo, bueno, te tocaría aprender DP iterativa, pero DP iterativa es la misma que recursiva. Y yo lo que hago es lo siguiente. Cuando yo la hago iterativa, si se dan cuenta, cada que yo hago FI más 1, quiere decir que yo necesito la tabla anterior. Entonces yo llevo como dos columnas. Entonces yo llevo como esta columna y esta columna. Entonces cada posición me va accediendo como a las tres anteriores, ¿sí? Bueno, así no, más bien así. Yo estoy en esta posición. Entonces para calcular esta de P, yo tengo que acceder a esta, o sea, al máximo de esta, al máximo de esta y al máximo de esta. Una vez calculé toda esta de P, lo que hago es que yo como que así gráficamente, pero no es exactamente lo que ocurre, pero gráficamente lo que uno hace es que borra esta columna y la pone acá. Y ahora comienzo a calcular. Entonces, esta se calcula accediendo a esta se calcula accediendo a esta y a esta. ¿Listo? Entonces vuelvo a calcular esta columna. Cuando ya calculé esta columna, borro esta columna y la pongo acá. ¿Cierto? Y ahí estoy haciendo lo mismo. Ahí está haciendo lo mismo que estábamos haciendo acá, si se dan cuenta. Esta se calcula, perdón. Esta se calculaba viendo esta y esta. Entonces cuando calcule toda esta columna, ¿cierto? Entonces ahora puedo borrar esta y esta la pongo acá y esta la calculo en base a esta que está acá. ¿Listo? Pero aprender de P iterativa no es difícil. Lo pueden leer en los libros y eso lo pueden encontrar como bottom-up o top-down, no me acuerdo cuál era cuál, pero ahí en internet les dicen cuál es cuál. Entonces les vamos a mostrar el código como para hacer más,
para hacerles el ejercicio más sencillo. Que lo hice, que lo hice, que lo hice. ¿Está acá? Ah, sí, está acá. Listo. Entonces, las transiciones son las mismas. Bueno, acá lo llamé S1 y S2, pero digamos que una es esa y la otra es T. Entonces yo digo, si son iguales, ambas las muevo una posición adelante. El truquito consiste en que yo me estoy ahorrando una columna haciendo esto. Yo aquí lo que estoy haciendo es como módulo 2. Módulo 2. O sea, yo aquí pude haber puesto módulo 2, pero bueno, esto de que uno sabe utilizar operaciones binarias también sirve, pero esto es módulo 2. O sea, si esto es impar, salta a la posición impar, porque quiere decir que i es par. O sea, si i es par, entonces si más 1 es impar, entonces paso a la posición impar, porque como solamente estoy utilizando 2, entonces lo que ocurre acá es como esto. Si yo tengo 0, 1, entonces ahora tengo acá 1, 0 y me borro esta columna, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces yo solamente necesito dos columnas en la EP. Bueno, aquí puse tres, pero porque uno siempre pone uno de más para evitar cualquier overbound peligroso. Entonces el truco consiste en poner dos acá y cada que uno ponga i o i más uno, o sea, siempre que uno esté accediendo a la primera posición, uno le pone esto y ya. O sea, ese es el truquito. O sea, puede ser de memoria, o sea, puede ser un black box que pueden tener ahí hasta que entiendan más a profundidad qué es lo que se hace. J más uno, que es lo que estábamos haciendo en la función recursiva, y más uno, ¿sí? El más uno que necesitamos. Y lo mismo acá, que si son distintos, entonces o muevo i o muevo j. Pero entonces lo que yo estoy revisando acá es que si yo estoy en una posición i, recordemos, ¿no? Yo no me puedo mover más de 1000 espacios. Entonces, digamos que la EP solamente va a acceder como a ciertas posiciones, ¿sí? A ciertas posiciones. O sea, él me va a decir como si i o j difieren en más de 1000, pues no se puede calcular esa EP. Entonces, ¿yo qué hago? Yo este for lo voy a iterar solamente por los 1000 vecinos que están ahí, ¿sí? Por los 1000 vecinos que están ahí. Entonces, yo solamente voy a calcular i en base a los i siguientes, digo, j siguientes y j anteriores, ¿sí? O sea, estos 2000, o sea, porque acá hago más 1000 y menos 1000. O sea que gráficamente lo que está ocurriendo es que cuando nosotros estamos parados en la string, esta string, bueno, aquí, vemos que nosotros tenemos ambas strings, S y T. Entonces lo que va a ocurrir es que si yo estoy aquí en I, J, si menos J es mayor a 1000, quiere decir que esto no puede ocurrir, ¿sí? O sea, yo no puedo estar aquí con J y aquí con I. O sea que la manera para calcular esta EP es que yo inicio en I menos 1000, que digamos que es acá. Entonces aquí voy a iniciar J y solo puedo ir máximo hasta I más 1000. Máximo puede ir hasta acá, ¿sí? Entonces yo voy a recorrer todo esto y voy a ir calculando la EP de manera iterativa. ¿Listo? Entonces ahí como que yo hice dos optimizaciones. ¿Y cuánto nos quedó en tiempo? Si se dan cuenta, por cada posición I, yo recorro 2000 posiciones con J a lo más. Entonces esto me queda 2000 por N. La optimización en memoria no afecta al tiempo. Como esto es 10 a la 5, entonces esto me queda 2 por 10 a la 8. Entonces, en tiempo es aproximadamente un segundo. ¿Cuánto nos dieron de tiempo acá? Bueno, esto corre muchísimo más rápido porque es muy condensado. Siempre que tengan un 10 a la 8 muy condensado, puede que corra muy rápido. A mí me corrió en menos de un segundo, pero puede que sea un segundo. De hecho, es casi un segundo, si se dan cuenta. Entonces, claro, como esto me daba igual muy grande, por eso tocaba hacer la de P, el truco de las dos columnas para que la memoria
La memoria ahora solamente está en ODN, ¿listo? O sea, entonces me como esto me quedan dos, entonces me quedan ODN en memoria, ¿listo? Eh, ya, pues eso es todo. Ya creo que ya con ese problema más de uno quedó confundido. Eh, Cuesta, o sea, yo me tuve que sentar una tarde a estudiar bien la solución. Yo no pude resolver este problema, lo explicaron en el Absolving. Entonces me tuve que sentar como yo mismo a analizarlo. Obviamente estas cosas no entran a la primera, entonces no se sientan mal si no entendieron. Es normal no entender. Es lo más común, no entender. Eh, Repásenlo. Ahí les mostré que todo se puede encontrar por internet. Pueden preguntar en el grupo, como, oiga, yo a ese Klaus no le entendí nada en esa clase de P, ¿quién me ayuda? ¿Listo? Entonces lo pueden escribir ahí en el grupo de Problem Discussion. Em, Ver videos de DP. Y hay una frase que dijo Diego Nicofa una vez, y es que para aprender DP hay que hacer muchos problemas de DP. O sea, para mí aprender DP me tomó, digamos, resolver los problemas clásicos más que otros 50 problemas, hasta que ya uno ahí va soltando. O sea, al inicio siempre cuesta sacar esas funciones recursivas, entonces no es fácil, pero se puede. ¿Sí? Todo el mundo ha podido. Nadie se ha quedado sin poder aprender DP. O sea, es difícil al inicio, pero después uno va soltando, ¿vale? Em, ya, pues esa sería la clase. Gracias por asistir. No sé si tienen dudas, también, antes de que se vayan, si alguien tiene alguna duda. No, no, eso difícil. Pues es un truco común, pero vea que no es tan común. O sea, me pasó mucho al inicio que varias veces tocó utilizarlo, pero las DPs más difíciles, no, por lo general, no afectan. O sea, uno toca utilizar dos columnas cuando, ¿qué ocurre? Que la memoria, acá, o sea, cuando la memoria está muy cerca a 10 a la 8. Por ejemplo, usted puede tener int de 10 a la 8. Puede que eso pase. Alguna vez pasó eso. Sí puede que eso pase. Pero ¿qué pasa si usted tiene una ADP long o long double, por ejemplo, con 10 a la 8? Ahí ya paila, ¿sí? Ahí toca utilizar dos columnas. Por ejemplo, en este problema, no pasaba con int, ¿cierto? Capaz que pasaba, por ejemplo, con short. Yo creo que algún código ahí con short pudo haber pasado, que reducen memoria. Pero no. Incluso cualquier DP que uno codee, uno la puede poner con dos columnas. O sea, incluso el alternative thinking. O sea, si yo voy acá y cojo este código. Ah, bueno, no exactamente este código, pero es que toca iterativo. O sea, toca buscar DPs iterativas, ¿no? O sea, ustedes traducen esto a iterativo y aquí en vez de poner NAX, que es 10 a la 5 pone 2. ¿Sí? Hay gente que lo pone porque les gusta no meter tanta memoria. O por ejemplo, si hace muchas DPs, por ejemplo, hay problemas así, que por ejemplo usted tiene la EP acá y yo qué sé, tiene, no sé, tiene más vectores, o sea, te tocó guardar más información, ¿sí? Entonces, como que le saca memory limit exit. Pero el problema no es que sea que la EP no le quepa, sino que usted tiene muchos arreglos. Por ejemplo, aquí ya tengo dos arreglos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el problema exigiera que yo tuviese más? Por ahí unos dos, tres más otra constante larga por acá, pum, memory limit, ¿sí?
más la string, por ejemplo, vea, aquí ya van tres cosas, ¿sí? Entonces hay problemas donde hay más cosas y le da memory limit, ¿sí? Le da memory limit, entonces ahí, pum, ya, truco las dos columnas y sale. Pero pues es difícil encontrar específicos. Igual ya uno sabiendo ese truco, ya uno sabe que cuando uno tiene una EP muy cerrada en memoria, uno ya utiliza el truco. O sea, no tiene mucha dificultad, ¿sí? Ya uno conoce el truco una vez, ya después es breve. Y bueno, se le llama truco dos columnas, pero puede ser dos, tres columnas. Por ejemplo, en Fibonacci son tres columnas, ¿sí? Entonces, eso ha pasado, que toca aquí utilizar en vez de módulo 2 utilizamos módulo 3 módulo 4 y ya. ¿Qué otra pregunta tienen? Si no, pues ya, gracias por asistir. Cualquier duda, recuerden, me pueden preguntar también al interno, si les da pena, pero no todos, porque me abrumo. Listo, pues nada, feliz tarde a todos, que les siga yendo muy bien. Un abrazo. Gracias por la clase. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, chaito.